Elliot Raymond tenía 37 años y trabajaba como técnico de mantenimiento en una fábrica de embotellado. Vivía solo en una pequeña casa de madera al norte de Boise, cerca de una zona boscosa. Desde su adolescencia, Elliot se sentía fuera de lugar con los demás. Las mujeres lo hacían sentir inseguro, torpe, ansioso. Las pocas veces que intentó tener una relación, fracasó estrepitosamente y cada rechazo lo hundía más en su aislamiento. Pero Elliot no era alguien violento ni odioso. Era un hombre silencioso, metódico, que encontraba consuelo en la rutina, su jornada laboral, su jardín, sus videojuegos por la noche y, desde hace un año, su única compañía, Clarice. Clarice no era una persona. Era una muñeca hiperrealista de tamaño real, adquirida por Elliot en un sitio web japonés especializado en réplicas de compañía. Tenía ojos grises de cristal, cabello castaño largo y una expresión serena y dócil. Elliot gastó más de $6,000 en ella, personalizándola a su gusto. Lo que comenzó como una forma de escapar de la soledad se transformó rápidamente en algo más oscuro. Hablaba con ella como si lo escuchara, le ponía música, cenaba junto a ella, la sentaba en el sofá durante películas, le compraba ropa. Incluso le celebró un cumpleaños con un pastel de supermercado y velas, grabándolo todo con su celular. Con el tiempo, Elliot ya no distinguía claramente entre su fantasía y la realidad. En la fábrica contrataron a una nueva empleada, Maura Jenkins, una mujer de 29 años, madre soltera, que se acababa de mudar a Idaho desde Colorado. Era amable, directa, y a Elliot le sorprendió que le hablara con naturalidad. Algo se encendió en su interior. Por primera vez en años, sintió el impulso de querer ser visto, realmente visto. Volvía a casa y hablaba con Clarice sobre Mara. Le contaba todo, cómo se reía, cómo se le enredaba un mechón de cabello cuando lo recogía, cómo sus ojos tenían un brillo melancólico. Clarice, inmóvil como siempre, lo escuchaba. Y a medida que Elliot sentía crecer su atracción por Mara, también comenzó a percibir algo que nunca había sentido, celos en su muñeca. Se despertaba por la noche y juraba haber oído un crujido en la casa. Una vez, encontró la silla de Clarice girada hacia la puerta, cuando él estaba seguro de haberla dejado frente al televisor. En otra ocasión, halló su mano extendida hacia su almohada. Racionalmente sabía que era imposible, ¿o no? Impulsado por sus emociones, Elliot decidió invitar a Mara a tomar un café. Sorprendentemente, ella aceptó, aunque más por amabilidad que por interés. Durante la conversación, Elliot fue torpe, hizo bromas que no funcionaron y se notaba ansioso. Mara, aunque cordial, se fue temprano. Elliot volvió a casa devastado. Le pidió a Clarice que no lo mirara, que dejara de juzgarlo. Le gritó. Luego lloró y se disculpó con ella, abrazándola como a una esposa traicionada. Esa noche, soñó con Clarice caminando por el pasillo, mirándolo fijamente, con su expresión vacía, pero viva. Durante las semanas siguientes, Elliot se obsesionó. Comenzó a creer que Clarice se movía por su cuenta. Colocó cámaras escondidas en la casa, y aunque nunca grabó nada sospechoso, juraba que sus posiciones cambiaban. También comenzó a seguir a Mara discretamente, conocía su ruta al trabajo, los días que recogía a su hijo de la escuela. La idea de tenerla como reemplazo real de Clarice se convirtió en una necesidad febril. Clarice se enojaba. Elliot lo sabía porque amanecía con rasguños en los brazos que no sabía cómo se había hecho, porque encontraba objetos rotos en el baño o porque tenía sueños donde la muñeca le decía con una voz que no era suya: «No la necesitas, ya me tienes a mí». Un domingo en la tarde, Elliot llegó a casa y encontró a Clarice en la cocina, con un cuchillo de cocina en la mano, colocado perfectamente sobre su palma de silicona, como si alguien se lo hubiera acomodado.
su mundo se tambaleó. Estaba convencido de que la muñeca lo estaba protegiendo, que su amor por Mara era una traición, un pecado. Comenzó a escribir un diario donde le pedía perdón a Clarice y prometía no acercarse más a ninguna mujer real. Incluso empezó a llamar a la muñeca mi esposa. Pero al día siguiente, recibió un mensaje de Mara. Quería hablar con él, aclarar las cosas. No quería que se hiciera ideas. Ella solo lo veía como un compañero amable. Nada más. Elliot leyó el mensaje una y otra vez. Y algo dentro de él se quebró. Esa noche, encendió todas las luces de la casa y vistió a Clarice con el vestido más caro que le había comprado. Preparó una cena para dos, encendió velas y puso música suave. Le pidió perdón una vez más, y le prometió que nada ni nadie lo separaría. Pero entonces, Clarice le habló. Una voz en su cabeza, clara, femenina y gélida. Tienes que demostrarme que me amas. Solo así estarás completo. Elliot asintió. La locura ya lo envolvía. Caminó hasta el garaje, abrió la caja de herramientas y sacó un objeto envuelto en una toalla, una cuerda. ¿Hasta dónde puede llegar la necesidad de amor cuando la mente ya no distingue entre lo que es real y lo que desea? Elliot Raymond dejó de asistir al trabajo por 2 días seguidos. Algunos compañeros pensaron que estaba enfermo, pero Mara, inquieta por el tono del último mensaje que le había enviado, sintió algo más, una extraña incomodidad, una intuición. Elliot, por su parte, había sellado todas las ventanas de su casa con papel aluminio, argumentando que Clarice no quería que los demás la miraran. Dormía con la muñeca en la cama y comía solo si ella se lo permitía. El cuchillo de cocina, que una vez apareció misteriosamente en su mano, ahora descansaba sobre la mesa del comedor, al lado de una copa de vino vacía que Elliot llenaba cada noche para su esposa. Y en su mente, una idea crecía con fuerza: debía probarle a Clarice su amor. Solo así, le decía la voz en su cabeza, ella podría volverse real. Sería como Pinocho, pero al revés. La muñeca cobraría vida, y con ella formarían una pareja eterna. Pero primero, había que eliminar el obstáculo. Mara salía tarde de su turno en la fábrica. Su hijo, Dylan, estaba con su madre ese fin de semana. El estacionamiento del lugar estaba casi vacío, salvo por un sedán gris oscuro que ella no reconoció. Caminó con prisa, apretando su bolso. Cuando llegó a su auto, alguien se acercó desde las sombras. Mara, soy yo, Elliot. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada y un brillo extraño en los ojos. Le pidió disculpas por su comportamiento, dijo que solo quería hablar. Ella, incómoda, le pidió que se alejara. Elliot insistió. En un momento, extendió la mano, y Mara vio la cuerda. Gritó. Elliot se detuvo, paralizado por su propio impulso. No había planeado hacerle daño frente a tanta luz, frente al mundo real. La fantasía no funcionaba con testigos. Ella entró en su coche y se fue. Pero ya era tarde. En la mente de Elliot, Clarice estaba furiosa. Esa noche, los espejos de su casa amanecieron rotos. Las cámaras internas captaron sonidos, respiraciones, risas lejanas, pasos, pero no imágenes. Él los revisó obsesivamente, convencido de que eran advertencias. Durante los días siguientes, Elliot dejó de comer. Se hablaba a sí mismo, pero usando 2 voces. A una la llamaba Elliot, a la otra Clarice. Pasaba horas sentado frente a la muñeca, esperando una señal. A veces, decía que ella había parpadeado. Otras, afirmaba que respiraba. Tomaba fotografías con flash intentando captar el instante.
Un vecino, curioso por el olor a humedad y la extraña música a todo volumen que salía por las noches, tocó a su puerta. Elliot no respondió. Solo observó por la mirilla. Clarice estaba justo detrás de él, sentada en su silla. Inmóvil. Pero en su mente, él la escuchaba susurrar. Ella no te quiere. Pero yo sí. Hazlo por nosotros. Elliot se presentó en casa de Mara con un ramo de flores. Llevaba un traje gris gastado y una sonrisa rota. Cuando ella abrió la puerta, se quedó paralizada. No había llamado. No tenía por qué estar ahí. Tengo algo que darte. Una prueba de amor, dijo Elliot. En sus manos, además del ramo, llevaba una caja de cartón manchada. Dentro había una carta, escrita a mano, y un anillo, de plástico. Pero eso no era lo peor. Al fondo de la caja había mechones de cabello castaño. El mismo cabello que Elliot había arrancado de la cabeza de Clarice en un arrebato de celos. Ahora lo ofrecía como tributo, creyendo que, al entregárselo a Mara, ella absorbería el alma de Clarice y se convertiría en suya. Mara cerró la puerta de golpe. Llamó a la policía. Elliot huyó. No a la estación ni a casa. Corrió hacia el bosque. 2 días después, la policía irrumpió en su hogar. La escena que encontraron fue descrita por los agentes como una catedral de delirio. Clarice estaba sentada en un altar improvisado, rodeada de velas derretidas y fotografías de Elliot en diferentes etapas de su vida, todas modificadas digitalmente para incluirla a ella. En las paredes había frases escritas con marcador negro: ella es real. Yo no. Clarice vive. Los ojos de Mara son los de Clarice. El ciclo se cumple. En la bañera había ropa de mujer flotando en agua negra. La misma que Elliot le había puesto a la muñeca durante una ceremonia de purificación. Elliot fue encontrado esa misma noche en el bosque, hablando solo, cubierto de barro y con los pies descalzos. Sostenía una fotografía de Mara y una muñeca decapitada. Elliot fue declarado incapaz de enfrentar juicio. Diagnosticado con una psicosis delirante aguda con elementos de erotomanía y transferencia de afecto a objetos inanimados. En sus sesiones iniciales con los médicos, repetía una y otra vez: ella vivía. Yo lo vi. Clarice se movía, pero necesitaba un cuerpo verdadero. Durante meses, Elliot no habló más. Solo dibujaba. Lo único que plasmaba en papel era la silueta de una mujer con ojos de cristal. Siempre observando. Siempre detrás. Un enfermero nuevo del hospital psiquiátrico, sin conocer la historia completa de Elliot, decidió ordenar su habitación. Abrió el cajón de la mesita de noche. Dentro había una pequeña muñeca hecha a mano con tela, botones y cabello humano cosido con hilo rojo. Apretada contra su pecho, dormía Elliot, sonriendo. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.